mañana, tenemos como invitado a lo que denominamos nosotros un cuarto bate de la política, un hombre que analiza muy bien la política, que además es abogado, es financista, economista y amigo de esta casa. Estoy hablando de Javier Martínez Hacha. Javier, buen día, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días, estoy muy bien, gracias. Y buenos días a todos tus oyentes y a los panelistas. Gracias. Javier, en los últimos 3 días, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha realizado una media decena de cambios, para ser más preciso, seis cambios en su equipo. Por ejemplo, ayer designó a un señor de nombre Fernando Castillero en el Viceministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al señor Alexis Pineda a cargo de lo que es el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario, al señor Carlos Roñoni, director general del IMA, y a Alonso Filós como administrador general de la Autoridad de Aseo. Son los últimos cambios. Estos provienen de la forma como salió del equipo de gobierno la señora, hoy ex canciller, Erika Moines. La opinión de no pocos analistas políticos no ha sido suficiente los cambios que ha hecho el presidente, tomando en consideración que esa es su prerrogativa. Él está en su derecho de nombrar y de destituir a quien a bien tenga dentro de su equipo de gobierno. Hay que poner eso por delante. Pero es que me dicen que hay otros ministros que también están obstaculizando sus buenas intenciones. En su opinión, en este momento, haber hecho este tipo de cambios, para mi gusto un poquito livianos, usted desde la perspectiva como miembro del PRD, un miembro importante, ¿cuál es su opinión al respecto desde el punto de vista eminentemente político, señor Martínez Hacha? Bueno, empiezo por decir y reafirmar que es una potestad del presidente de la República nombrar y pedirle a ministros que cesen en sus funciones. Por tanto, él es el que mejor conoce la situación del país, es el ciudadano más informado en todo sentido. Y yo creo que en este momento se está pensando también ya en el año preelectoral, que es el 2023, ¿no? Todo empieza por el cambio en la Cancillería, que se agradece el trabajo de la Canciller, no obstante, toca decirlo de forma objetiva que la obligación de todo gobierno es tratar de reelegirse en las próximas elecciones, cosa que es muy difícil, lo sabemos. Entonces yo creo que el gobierno está tratando de mover según su criterio, según su mejor análisis, las fichas dentro del gabinete para encontrar un equipo que trabaje en coordinación con las aspiraciones políticas de todos los que por el partido sean llamados a representar la bandera del PRD en las próximas elecciones. Coincido contigo de que sí, que creo que hay carteras que ameritan un revulsivo y no voy a decir nada nuevo. Yo siento que el MOP, con toda la consideración al ministro Sabonge, no ha estado a las expectativas, no ha cumplido con lo que la ciudadanía espera. Y sí, creo que el presidente tiene la información y tiene los datos para conocer mejor que nadie por qué sí o por qué no el señor Sabonge sigue allí. La expectativa política es que el PRD, dentro de una cartera importante como es el MOP, debería tener una estrategia de, digamos, inversión pública importante y sobre todo resolver los problemas diarios de la ciudadanía en las diferentes infraestructuras del Estado. Eso hasta este momento no se está cumpliendo. Y no soy yo el que lo que lo dice, lo han dicho personas importantes de este país y de mi partido también. Ahora, señor Martínez Hacha, también yo como ciudadano estoy de acuerdo. Yo creo que el señor ministro de Obras Públicas, Sabonge, es un lastre, una carga. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Obras Públicas, para lo que entienden la política desde la perspectiva de la parte de ejecuciones y de resolver problemas, el MOP es tal vez de los más importantes. Y no hay que ser demasiado observador para percibir que las calles de Panamá y de la red vial, estoy hablando de la red vial principal, que es la carretera panamericana, está en una situación ruinosa, ruinosa, no tengo otro término para describirla. Y yo pretendo siempre
hacerlo de una forma objetiva. Es una vergüenza, como era la recolección de basura, igualito, el mismo problema, con la agravante de que el MOP pues, no, ha hecho muy poco a la hora de cuantificar resultados, lo que estoy hablando yo, ¿no, Camila? Bueno, es que para agregar a eso, con estos cambios, o sea, nos han dicho quién entra al equipo de gobierno, a quienes mueven, pero faltó decir quiénes se van. Aparte de la canciller Moines, también hubo otras dos salidas. Una es de Pedro Castillo, que fungía como director de la autoridad de aseo, o administrador, no sé cómo es el título, y ahora ahí está, no recuerdo su nombre, pero ahí, o sea, ahí se puso a una nueva persona, y también salió Carlos Mota. Se llama Alonso Figueroa. No creo que No, Filos. No, ajá, Alfonso, Filos. disculpe. Ajá, es el nuevo Filos. administrador de la autoridad de aseo. Y también sacaron a Carlos Mota, el exdiputado, que estaba como director de Lima, y él fue reemplazado por el que era viceministro del MIDA. Ahora, Pedro Castillo haya recibido una gran cantidad de críticas por y no hay otra manera de decirlo, asquerosa que está la ciudad, llena de basura. A él venía rato acumulando críticas y siempre había una excusa que es que no había camiones, pero entonces se alquilaban unos camiones, entonces eso como que se dañaban o no sé qué pasaba. Y de Carlos Mota, la imagen que me viene a la cabeza, no sé si recuerdan un incidente que ocurrió en la mesa de diálogo, en la que él se paró molesto y se fue, y que la moderadora le decía, usted no se puede ir, y él se alargó de todas maneras. Esos son dos funcionarios que salieron y que han sido reemplazados. Ahora, no sabemos si han sido colocados en otros puestos, como suele suceder, pero por lo menos en esos dos puestos de mando ya no están. Oiga, don Javier Martínez Hacha. A ver, hay un desbordamiento delincuencial en Panamá. Usted fue director del Consejo de Seguridad, que no es poca cosa, ¿eh? Usted estuvo al frente de esta institución que vela por la seguridad no únicamente de nosotros como ciudadanos, sino del país también. Hay que verlo en ese contexto. Hay una sarta de epítetos en cuanto a lo que está ocurriendo, porque se está dando una serie de asaltos en una forma muy rápida, pero con técnicas cada vez más sofisticadas. Ayer, después de haber perdido el control de la seguridad en 3 bancos del Estado y uno privado, ayer se asaltó una joyería en plena luz del día en una vía muy transitada y un barrio también de mucho movimiento como es Obarrio. Unos se disfrazaron de musulmanes, otros 2 como trabajadores del departamento de aseo. Ante esta ola de asaltos de comercios y de negocios, ¿qué considera usted que es lo oportuno? Usted como exdirector del Consejo de Seguridad, señor Martínez Hacha. Es preocupante. No obstante, yo tengo que hacer un matiz. Los retos hoy no son los retos de hace 15 años. Puedo hablar, y repito, no manejo información de inteligencia, porque eso es un ciclo cerrado del gobierno. Lo que sí te puedo decir es que tenemos demasiados policías en puestos administrativos. Yo creo que casi 1/3 están en puestos administrativos. Y si tú quieres dar seguridad a las ciudades, la policía tiene que estar en la calle. Tienen que incrementar las rondas, tienen que incrementar el presupuesto, tienen que extender la cobertura las 24 horas. Y si tienes, creo que son 20.000, 21.000 mujeres y hombres, y 1/3 más o menos está en puestos administrativos, pues realmente tienes 14.000. Y si sumas las 24 horas, no tienes suficiente para cubrir sobre todo los puntos o las áreas más estratégicas del país. Ese es un análisis muy sencillo. Y lo otro, yo creo que esto se debe combatir con tecnología, con información y con inteligencia, como usted muy bien lo dice, ¿no? A partir de allí, el presidente debe convocar a su gabinete de seguridad y entender que los delincuentes van muy rápido en cuanto a sus formas de proceder, y la ciudadanía, el gobierno, inclusive las compañías de policías privadas o de seguridad privada, mejor dicho, deben establecer un esquema, una estrategia para trabajar juntos. Pero simplemente con poner más policías en la calle, se notaría que hay más seguridad y por supuesto bajaría el asunto de la delincuencia. Y lo importante es que esto
no es droga. Estos son delincuencia, robos con violencia, y eso hay que taparlo de una vez y, por supuesto, someter a los delincuentes a todo el peso de la ley. ¿Cómo mandarían una señal refulgente, notoria a la nueva forma esta de estar inquietando a la sociedad, que es mediante el asalto a bancos y ahora joyerías? ¿Qué cree usted que se podría hacer, señor Martínez Hacha? Mire, a las fuerzas y cuerpos de seguridad hay que agradecer el esfuerzo. Pero, te repito, Nieto, no hay suficientes policías para cubrir todo el país. En las calles. Porque están muchos en puestos administrativos, ¿no? Y Rubén creo que lo ha mencionado varias veces. Tenemos demasiados comisionados y subcomisionados. Nosotros lo que tenemos que tener son oficiales en la calle, vigilando, coordinando, estableciendo estrategias, preveniendo. Porque creo que parte de lo que ha llamado la atención en todos estos casos es que claramente son estudiados porque algo deben saber de a qué hora van a cometer el crimen y que van en grupos como de 4 o 5. O sea, todos estos casos han sido muy rápidos. O sea, el de la caja de ahorros creo que nos dijeron que fue en 45 segundos. Así es, dijo el mismo jefe de seguridad, el encargado aquí lo dijo en Infoanálisis, 45 segundos. O sea, Un ejemplo claro de lo que estoy hablando. Pensando si se va a volver como la nueva moda de asalto. El último asalto fueron filmados, ¿verdad? Vestidos. ¿Cómo es posible que están filmados, que se da el asalto, se da la alerta del asalto y se escapan? Si hay cámaras, porque no hay policías en la calle. Y un área como esa, eso refuerza lo que yo te digo. No hay presencia en las calles, presencia suficiente, porque hay que agradecerle a los señores policías, a los hombres y fuerzas de seguridad del país, el esfuerzo, la dedicación que hacen en beneficio de toda la sociedad, pero no son suficientes en la calle. Pero ese modus operandi hay que comenzar a analizarlo profundamente, señor Martínez Hacha, porque esa es la forma, entiendo yo, como que hay que ver esto, porque ese modus operandi aparentemente está bien estructurado por la forma como han hecho las cosas, ¿no? Los operativos, como se han dado, no sé si ese es el término o la estrategia que han aplicado, ¿no? Tengo un corte comercial. Sí. Adelante. Y en eso el señor Pino, el ministro de Seguridad, hace un gran esfuerzo, se está luciendo en el combate a la droga, pero si tú tienes un recurso humano limitado, tú no puedes cubrir todo el país. Entonces hay que poner más policías en la calle y entender que el esfuerzo principal en estos momentos, donde la delincuencia está en la calle, es en la calle. Mire que usted dice una cosa, yo acabo de tener un recuerdo aquí en más de una ocasión, el ex general Rubén Darío Paredes, general retirado, él decía que en la época de ellos, los oficiales andaban en patrulla. Recuerdo eso, recuerda Murga, aquí lo dijo varias veces el general Paredes, e incluso algún otro oficial de la entonces Guardia Nacional, decía que ellos, siendo oficiales, andaban en radiopatrulla, se le denominaba, y que andaban por las calles haciendo calle. Así que esta es una cosa que hay que tomar en cuenta, y es verdad, poner más policía en la calle es lo que hay que hacer, incluidos oficiales que estén más en las calles y menos en las oficinas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, vamos, permiso, don Javier Martínez Hacha, nuestro invitado esta mañana. Oiga, ahí entremos al terreno político, que usted lo domina muy bien. A ver, parte del problema que hay a veces, si lo quiero adelantar, es que en algunos partidos políticos entienden la lealtad como un acto de sumisión irrestricta. Hay quienes no les gustan las autocríticas y eso es poco saludable en cualquier partido. El PRD es un partido que es el más grande, cuantitativamente hablando. Miren, subrayo, cuantitativamente, estoy hablando en cantidad, porque ha inscrito recientemente, en medio de una crisis que había, 51,000 nuevos adherentes. Y eso en la contabilidad lo lleva a 727,666 adherentes o gente inscrita en el partido, que no implica victoria en las elecciones. Eso está escrito. Es más, está demostrado por el propio PRD, se ha demostrado que siendo el partido más grande ha recibido derrotas muy significativas. La pregunta mía para don Javier Martínez Hacha, entendiéndose que el PRD tiene hoy más que nunca una serie de, voy a usar, a ver si busco una fórmula
más benigna, diría yo, señores feudales. Muchos de ellos están en la asamblea, que son los que están dirigiendo el partido y que están chocando con el presidente de la República en forma muy severa. Cada uno tiene la forma de manejar su casa, pero hay un desbordamiento en ese sentido. Señor Martínez Hacha, el hecho de ser gobierno implica que la gente, por la necesidad que se está viviendo, las inmorales condiciones de pobreza que hay en muchos casos en Panamá, lleva a la gente a buscar trabajo y ven el gobierno de turno como una agencia de empleos. Esa es la realidad idiosincrática de nuestro país. El hecho de ser tan grande el PRD es una garantía de que va a poder ganar las elecciones en el 2024, señor Hacha, con sentido autocrítico, si a bien tiene. Por supuesto que no. Sí, de hecho ya hemos tenido varias elecciones en democracia y hemos sido el partido más grande y hemos perdido y también hemos ganado. Eso no garantiza nada. Hombre, el PRD si quiere tener una oportunidad de mantener el poder en el 2024, tiene que tener un ejercicio este último año, en el 23, muy eficiente en cuanto a inversión, creación de empleo, en cuanto a transparencia y sobre todo en cuanto a unidad, porque tú lo has comentado, todos sabemos que aparentemente hay una pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, el presidente, es el que debe ser el líder del país y sobre todo el líder del partido. Entonces, eso es un tema que pienso yo que se debe subsanar o de otra forma vamos a tener serios problemas en presentar un partido cuestionado de cara al 2024. Ahora, Javier, una de las características de la democracia es que ningún gobierno ha repetido. Ningún gobierno ha repetido en democracia. Pero hablando del PRD, y no porque yo sea PRD, existe la posibilidad de que lo que está ocurriendo en Panamá, el PRD pueda repetir, independientemente de que la gestión del gobierno le guste, pero la gente ve la posibilidad y la fortaleza del PRD como una posibilidad real de que pueda repetir. Porque el PRD se caracteriza porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Y eso y se está viendo ahora mismo en la Asamblea. Todas las leyes son votadas por todos los partidos políticos, independientemente de que cuenten con el aval del presidente de la República. O sea que hay una independencia de los partidos políticos con la gestión del gobierno. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, el PRD puede repetir, pero es muy difícil repetir desde el gobierno y tú sabes muy bien, porque tú eres PRD y tú conoces interioridades del partido, en este momento hay una división entre ejecutivo y el legislativo y también dentro del partido hay una competencia muy fuerte, muy tenaz, con el propósito de ver quién es el abanderado en 2024. Y en esa competencia van a quedar heridos y van a quedar damnificados y quizás si tú no recoges a esas personas serán apáticas y no buscarán el voto para nosotros. Pero nosotros no podemos ir a una contienda electoral con el partido dividido y sin alianzas. Nosotros tenemos que buscar partidos aliados, ojalá el Morena se quede con nosotros y podamos atraer más. Si nosotros vamos solo a una competencia, será muy difícil repetir. La oposición está fraccionada, está dividida. La oposición está pendiente de qué sucede con el expresidente Ricardo Martinelli y en base a ese, digamos, coco o quizás preocupación, no se articulan en base a una persona, en base a un proyecto para competir contra el PRD. Por tanto, eso beneficia y consigo contigo las posibilidades nuestras. Perdón. Ajá. Señor Martínez Hacha, Camila, que es la más joven de los que están aquí participando en este programa, con cierto grado de candidez, pero con mucho sentido común, se refirió a los equipos de gobierno y decía ella que no se siente que hay en este gobierno, y ya se está demostrando, el presidente ya lo ha entendido aparentemente, no hay un equipo de, uso un término de béisbol, de las grandes ligas. Y yo le agregué que, como se dice, in illo tempore, en otros tiempos,
el PRD se daba el lujo de tener una banca, para los que saben de béisbol o de fútbol, saben lo que estoy diciendo, una banca que podía ser un primer equipo siendo un segundo equipo, y cuidado con un tercer equipo de jugadores de primera línea. Eso ha desaparecido, y le agregaba yo que el PRD se vendía siempre, en muchos años o durante muchos años, con justificación como un partido con buenos cuadros. El término que usó Camila fue cuadros. Sin embargo, eso aparentemente se ha desdibujado un poco, o las figuras a las cuales hago referencia no aparecen o no las han hecho aparecer. Este momento que estamos viviendo, que el presidente de la República, Cortizo, ha entendido muy bien que viene un año preelectoral, no es el momento ya de que el PRD saque, si las tienen, los mejores cuadros para ocupar cargos que vuelvan a lograr que el PRD se empine con mejores posibilidades. También tengo mis dudas de que pueda repetir, porque es una cuestión cultural. Pero aquello del vaso medio lleno, medio vacío no funciona, señor Acha. ¿Cómo usted vería el hecho de que Panamá ve el ciudadano como que el PRD ya no es el mismo PRD aquel torrijista, el de otros tiempos, ¿no? Coincido en que nuestro partido se ha desviado desde sus orígenes. Nosotros no representamos en la práctica del gobierno, no solo con el presidente Cortizo, los principios fundacionales del partido. Nosotros somos la democracia social. Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Buscamos el bienestar de la mayoría de la población, buscamos aumentar el estado de bienestar dentro de una economía de mercado con rostro humano y, sobre todo, potenciar los valores de libertad, democracia y solidaridad. Eso se ha desdibujado por distintas razones que, si empezamos a hablar, tenemos toda la mañana. No obstante, a partir de allí, el PRD simplemente es un partido que tiene una historia fantástica dentro de la política panameña, con claroscuro, por supuesto, y que es hoy en día el vehículo político más capacitado para ganar una elección. Eso no garantiza elecciones. Con respecto a que no están los mejores cuadros, mire, yo quiero de verdad, y tú y yo hemos hablado, y a veces me siento insatisfecho porque sí, considero, por ejemplo, que no es posible que el turismo todavía esté por debajo de los niveles de la pandemia, cuando otros países en el área ya están por encima del nivel de la pandemia. Entonces ahí tenemos un serio problema de gestión del turismo en el país, y yo he criticado la forma como el Ministerio de Turismo ha manejado, la Autoridad de Turismo ha manejado la recuperación de la pandemia. Dicho eso, este gobierno, a los 7 meses de gestionar el país, se encuentra con una pandemia mundial. Y una crítica al gobierno: son malos comunicadores. Si usted analiza los países en Europa, en el continente, en Asia, Panamá debe estar dentro de los 5 o 10 primeros que mejor hizo la campaña de vacunación. Reconocido, Debemos tener la población. Es reconocido. Pero no, en Panamá no se dice eso. Creo que tenemos una de las poblaciones más altas de personas vacunadas con 2 y 3 dosis. A nivel mundial, estamos por encima de Japón, por encima de Alemania, por encima de Estados Unidos. Eso es un gran logro del presidente Cortizo de este gobierno y del PRD. Pues no se dice. El PRD y este gobierno salimos de la pandemia y nos encontramos entonces con una coyuntura geopolítica, ¿no?, que impacta a todo el mundo, ¿no? Te doy un ejemplo. Ustedes saben de dónde viene o de dónde importamos la mayor cantidad de fertilizantes nosotros. De Rusia. Ucrania. De Rusia. ¿Y Ucrania? No, de Rusia. Ah, de Rusia. El mayor era de Rusia. Luego está Canadá, luego está Chile, luego está Costa Rica, Trinidad y Tobago. Entonces, esas son cosas que yo creo que el gobierno no ha hecho muy bien explicar, y si tu fertilizante se interrumpe o tienes que comprar más caro, pues la cadena alimenticia se va a encarecer. Entonces, hemos tenido dos coyunturas que yo creo que ningún presidente en el país la va a enfrentar en los próximos 50 años. Una guerra y una pandemia, ¿no? Y la han gestionado muy bien los dos, porque, por ejemplo, la inflación en Panamá está por abajo del 5%, cuando en muchos países en Europa y en el área está arriba del 10%. El desempleo en Panamá está en 9.9%, cuando el desempleo en España está casi en el 18%. 18. Sí. En Europa, o 14, pero en Europa, en la Unión Europea, está arriba del 10% del promedio. Entonces, este gobierno tiene cosas que ha hecho muy bien, que no la han sabido comunicar. Claro, no es suficiente,
Y el pueblo eso no lo entiende. El pueblo ve eso, que tú tenías la obligación de vacunarme y cumpliste. Ahora me tienes que dar más educación, que es una gran falla, no solo de este gobierno, de varios. Tú me tienes que dar mejor calidad de vida en las carreteras, tú me tienes que dar más seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que el gobierno debe buscar personas que en este último año permitan que el presidente Cortizo se despida con una gran gestión gubernamental, porque este señor, el presidente Cortizo, le han tocado dos cosas que nadie pudo prever: una guerra y una pandemia. Ahora, Javier, pero nosotros somos buenos en algunas cosas que antes éramos excelentes y muy buenos, pero ahora la hemos perdido. Nosotros, la educación privada está sumamente bien en comparación con la educación pública. Es un desastre la educación pública. Ya no se puede decir escuelas modelo como el Instituto Nacional, como la Normal de Santiago, donde yo estudié. El Nodo. ¿Ah? El Nodo. El Nodo. O sea, la educación privada está a 10.000 pies por arriba de lo que es la educación pública. Y eso habla mal de Panamá, porque nosotros tuvimos una buena educación pública. El arte y oficio no es ni la sombra de lo que fue. Entonces, y tú todavía no sabes qué forma el arte y oficio. Todavía no lo sabes. Y tiene unas instalaciones bellísimas. El Instituto Nacional de Agricultura, y así sucesivamente. La educación pública, y no hay manera de que un ministro de Educación explique por qué la educación pública está tan mal. Sí, es cierto. Lo que pasa es que eso mantiene la mediocridad entre la gente, de los panameños, nos hace menos competentes. Somos incompetentes en muchos rubros. Y como decía Javier, no estamos atrayendo la inversión privada a Panamá, y el turismo está muy por debajo de República Dominicana, por poner un ejemplo, de México ni hablar, y de otros países, incluso Costa Rica. Se vende mejor que nosotros. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos platicando esta mañana con el empresario, abogado, economista Javier Martínez Hacha. Vamos a darle un giro a la conversación, don Javier. Vamos a referirnos a una encrucijada histórica que están enfrentando muchos latinoamericanos, sobre todo venezolanos, que huyen de un desgobierno y de una situación precaria en que se encuentra su país, Venezuela, un país hermano nuestro. Hay ignominiosas situaciones por las que están pasando estas personas de alto riesgo, pero sobre todo con objetivos inciertos. No sabe qué les espera después de cruzar este tapón del Darién de Panamá. Así que vamos a analizar eso, Camila. Sí, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió ayer un nuevo protocolo específicamente para venezolanos. ¿En qué consiste? Que van a permitir que 24,000 venezolanos entren a Estados Unidos en un proceso en el que deben tener a un patrocinador, a una persona que abogue por ellos, por decirlo así. No un abogado, sino alguien que diga, sí, X persona, yo lo conozco y es una persona segura para que entre a Estados Unidos y venga a trabajar. Van a ser 24,000 permisos, lo cual de por sí ya suena muy bajo, tomando en cuenta que más de 100,000 han pasado por Panamá en lo que va del año, venezolanos. Tienen que tener un patrocinador, tienen que entrar de manera legal por vía aérea, no pueden cruzar por la frontera con México, tienen que llenar un proceso online para demostrar que cumplen los requisitos. Y quienes no pueden entrar, que es la parte delicada. Uno, si han sido rechazados, o sea, su entrada a Estados Unidos ha sido rechazada en los últimos 5 años. 2, si cruzan algún puerto de entrada a Estados Unidos después de la fecha del anuncio, o sea, después de ayer, por la frontera de México, por ejemplo. 3, importante, quienes hayan entrado irregularmente a México o a Panamá desde la fecha del anuncio, o sea, desde ayer. O sea, que todas esas personas que están cruzando por el tapón del Darién hoy, en teoría, quedan descalificados de esta medida. También todo aquel que tenga
doble nacionalidad con algún país que no sea Venezuela, o sea, cualquier venezolano que haya tramitado otra nacionalidad en este tiempo para tratar de salir de su país descalificado, o que sea residente permanente en un país que no sea Venezuela descalificado. También, bueno, y lo otro son temas de salud. Pero esto es un tema muy delicado que involucra a Panamá directamente. Y para miles de venezolanos que actualmente están en nuestro territorio o están por llegar, porque incluso hace unos días se hablaba de que había, creo que más de 10.000 personas en Necoclí esperando para cruzar hacia acá. Es importante, va a ser una noticia devastadora para muchos de ellos. Ahora, esta medida se hizo efectiva inmediatamente desde ayer. Yo me imagino que es para evitar que si lo anunciaban que era en un mes, que todo el mundo saliera corriendo a cruzar. Pero sí es muy delicado lo que esto representa para... Importante, los que entren de manera ilegal automáticamente van a ser enviados a México. Ujú. Y a cambio, o sea, y dirás, ¿por qué México está aceptando esto? Porque es un convenio con México, porque al mismo tiempo Estados Unidos va a dar 65,000 visas a personas del norte de... creo que es México y el norte de Centroamérica. Me parece que se incluye a ciertos países de Centroamérica, pero son 65,000 visas, así que ese es un poco como el intercambio que se hizo. No sé qué opinan los otros miembros de la mesa. Javier. El drama de la inmigración es verdaderamente indignante. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ningún país que enfrente una ola como esta, ningún país rico o de ingresos medios como Panamá, puede hacer frente a esto. Lo vemos en los grandes flujos que hubo hacia Europa desde Siria, lo vemos hoy en día con la guerra de Rusia en Ucrania, el flujo de ucranianos hacia Polonia. Pero claro, ellos tienen una Unión Europea, tienen una organización política, económica y monetaria, que me ha sorprendido la respuesta de ellos, porque tiene muchas divisiones internas. Y se distribuyeron los que estaban saliendo de la guerra entre los distintos países. A España le tocaba tantos miles, a Alemania tantos miles, y así en los 27 países miembros de la Unión Europea. Por tanto, se ayudó a Polonia, que fue el principal receptor de esa ola imprevista de migrantes, a superar ese problema, que sigue todavía. Entonces, yo creo que Panamá tiene que entender que solo no vamos a resolver este problema y tenemos que involucrar a Estados Unidos respetando su normativa del día de ayer. Pero si ellos quieren que no lleguen allá, tienen que ayudarnos aquí. Y tendríamos que involucrar entonces a Centroamérica. Si ellos quieren que no lleguen allá, nos tienen que ayudar aquí. ¿Cómo nos tienen que ayudar? Con recursos. ¿Cómo nos tienen que ayudar? Pues quizás también recibiendo parte de esas personas que están saliendo de Venezuela. Y también Panamá tiene que hacer valer, con todo el respeto, nuestra soberanía. No queremos aquí delincuentes. No queremos aquí personas que vengan a sembrar algún tipo de desasosiego en la sociedad panameña. Pero solo no vamos a poder. Entonces, si no incorporamos a los demás países, vamos a tener una gran crisis humana y lamentablemente los países en Europa se van a dar estos titulares que los panameños somos responsables de esto. Cuando yo te tengo que decir que los peores momentos de crisis humana han sucedido en Europa en los últimos 30 años, con la guerra de los Balcanes, con el paso de los africanos hacia Europa. Es decir, esto ha sucedido antes y la forma de reducir la gravedad es actuando en conjunto con los países que se han afectado. Solo no vamos a poder. Oiga, Javier, Panamá ha sido víctima de un bombardeo inmisericordia que nos ha llevado a ser parte de unas listas indignantes, desde grises hasta negras. Hay el cuestionamiento de que no estamos haciendo lo suficiente. De su perspectiva como financista, como economista, ¿qué opinión le merece eso? Creo que hemos hecho mucho. Creo que también no hemos explicado lo que hemos hecho. Y solo voy a citar un ejemplo vigente. ¿Dónde está el dinero hoy de las supuestas fortunas malavidas de Rusia? En Panamá no. Está en los países de la OECD. ¿Usted ha visto, aparte de los grandes nombres, el dueño del Chelsea, estas cosas, algún tipo de represalia de los centros financieros importantes de Europa? Ninguna. Pero el dinero ruso no está en Panamá.
pero seguimos en la lista. Por tanto, creo que a pesar de que todos los gobiernos, de Martín Torrijos, Martinelli, también el gobierno anterior al presidente Cortizo, hicieron esfuerzos, y este ha hecho mucho esfuerzo, no salimos de la lista porque no ha habido una estrategia de comunicación, una diplomacia agresiva de explicar lo que tenemos, lo que hacemos y lo que podemos hacer entre todos para evitar que los centros financieros mundiales, todos, sean penetrados por el dinero de las mafias, del narcotráfico, del financiamiento del terrorismo, de las armas, etc. Panamá como país ha hecho mucho y diría que estamos a la vanguardia de las leyes o las normativas para prevenir esos ilícitos en otros sistemas. Un minuto, Camila, un minuto. Sí, nada, brevemente para cerrar el tema migratorio, definitivamente que se tienen que tomar medidas para controlar y castigar a las bandas de coyotes, que son las que están dirigiendo a miles de migrantes por tramos sumamente peligrosos y en muchos casos en los que enfrentan delincuencia, estafa, toda una serie de problemas. Sí, me parece que va a haber un problema con que la medida esta del Departamento de Seguridad se va a quedar corta, como mencionaba. Ellos hablan de 24,000 plazas para estos venezolanos para que se queden por 2 años, pero nada más por Panamá ya, como mencioné, más de 100,000 venezolanos han pasado este año, para que tengamos una idea de las dimensiones. Así que creo que vamos a necesitar un mayor detalle por parte de las autoridades exactamente qué va a pasar con las personas que en estos momentos están en alguno de los albergues en Darién, si se les va a decir no sigan o si se va a seguir el protocolo para cruzarlos a Chiriquí, ¿ok? Porque verdaderamente se encuentran en una situación muy delicada. La comunicación. Camila, Pero falta información por lo que van a hacer las autoridades aquí, con los que ya están aquí y los que están llegando. Es correcto. Javier, un minuto. Los felicito a Camila por su preocupación. Es un tema muy sensitivo, dramático. Y también, mire, lo hago con el ánimo de llamar la atención con el debido respeto a nuestras autoridades. Desde el momento en que Colombia y Venezuela acordaron reanudar relaciones y abrir fronteras, esto se veía venir. Sí. Esto se veía venir. Entonces, ¿cómo no nos lanzamos en una ofensiva diplomática a llamar la atención sobre este fenómeno para tratar de amortiguar lo que estamos viviendo ahora? Así es. Y solo no lo vamos a resolver, ¿eh? Solo no lo vamos a resolver. Tenemos que involucrar a todos los países que de una forma u otra, si Panamá no contiene de forma ordenada esto aquí, se van a ver afectados por esta ola migratoria que puede traer muchas derivaciones preocupantes, no solo a Panamá, sino a Centroamérica. No obstante, nosotros somos, digamos, la frontera o la línea de batalla, o somos los primeros que vamos a sufrir todos los efectos de esta ola migratoria y tenemos que involucrar a todos los países para que demos una respuesta apropiada a estos seres humanos desde el punto de vista social, sanitario y humano. Javier Martínez Hacha, ha sido un placer tenerlo aquí en Infoanálisis. Que tenga un buen día.